Bueno, hacer este video tomó bastante tiempo. El tema que quise exponer hoy es mucho más extenso de lo que parece, y sinceramente quedaron muchas cosas afuera porque, de incluir absolutamente todo, este video terminaría durando horas, y esa no es la intención. Aún así, considero importante que toda esta información se difunda lo más posible, porque muchas de las actitudes y situaciones que mostraré aquí llevan demasiado tiempo pasando desapercibidas. Y por último, quiero decirle algo a Jetsito. Exponer tus mierdas no me convierte en un cuca, pelotudo. Soy consciente de que mucha gente probablemente se esté preguntando quién es Domercito. Para resumirlo de forma simple, se trata de un youtuber de críticas y opinión, enfocado principalmente en el ámbito del arte, aunque en algunos vídeos también suele mezclar su postura política con los temas que trata. Es posible que algunos lo conozcan por su participación o presencia indirecta en la funa contra Axel Dea y Pipe Pino, o porque streamers como Bananiro han reaccionado a su contenido. En cualquier caso, independientemente de cómo lo conozcan, no quita que el tipo es una basura de persona, un encubridor de groomers, y sobre todo un cagón. Domercito es una persona demasiado inmadura. Y no lo digo por algún comentario aislado o una mala respuesta puntual. Lo digo porque parece incapaz de recibir la más mínima crítica sin reaccionar como si hubieran insultado a su mamá. Resulta bastante curioso que alguien que vive analizando, criticando y juzgando a otras personas tenga la piel tan fina cuando le toca estar del otro lado. Según su lógica, él puede decir lo que quiera sobre cualquiera, pero el momento en que alguien cuestiona su contenido, automáticamente se convierte en un enemigo al que hay que atacar. Un ejemplo claro fue lo ocurrido con la usuaria Gunseirim. ¿Qué fue lo que hizo? Decir que no le gustó un video suyo sobre Stonetos. Nada más. No lo insultó, no lo acosó, no organizó ninguna campaña en su contra. Simplemente expresó una opinión negativa sobre su contenido. ¿Y cuál fue la respuesta de Jetsito? En vez de responder con argumentos, prefirió recurrir a ataques personales y sacar a relucir amistades pasadas que no tenían absolutamente nada que ver con la discusión. Y eso es precisamente lo ridículo del asunto. Porque no eres nadie para andar juzgando a una persona por relaciones que ya quedaron atrás, mucho menos cuando el tema original era simplemente una crítica a uno de tus vídeos. Pero el caso de Gun no fue el único, ignorando que no eres nadie para hablar de amistades. Cuando el usuario Cronos decidió encararlo por ciertos temas que voy a exponer más adelante, la reacción fue exactamente la misma. Nada de argumentos, nada de explicaciones, nada de intentar defender su postura de forma seria. La respuesta fue una lluvia de insultos y descalificaciones. Sí bro, Cronos te sigue en Twitter, qué papeador quedaste. 28 añitos la guauita. Dejando las tonterías y el tono de siempre de lado, todo lo que acabo de mencionar se queda corto comparado con lo que viene ahora. Porque si bien las actitudes infantiles, las peleas absurdas y la hipocresía ya son criticables por sí solas, no son ni de cerca lo más turbio que tiene esta persona. Lo que voy a exponer a continuación es mucho más serio y, sinceramente, fue lo que me hizo pasar de querer hacer una simple crítica como tenía planeado desde un inicio a terminar investigando todo este tema más a fondo. Es completamente normal que un creador de contenido, a medida que empieza a crecer, decida abrir un servidor de Discord para interactuar más de cerca con su comunidad. No obstante, esto casi siempre trae problemas, y en el caso de Doomer, tampoco sería la excepción. Ahora bien, el contenido de críticas y comentarios en internet no suele estar dirigido precisamente a un público adulto. Por eso, hablando con un ex miembro del server de Discord de Jetsito, este me pudo confirmar que la edad promedio de los miembros en dicho servidor era de entre 16 y 19 años. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque dentro de ese servidor había al menos 2 personas cuyo comportamiento era extremadamente cuestionable. Voy a hablar de cada caso por separado, empezando por el usuario apodado Axel. De acuerdo con lo que afirman el propio Jetsito y varios administradores del servidor, Axel tuvo conductas inapropiadas con una menor de 17 años, teniendo él ya casi 30, básicamente un groomer. Representaba un riesgo evidente para una comunidad compuesta mayoritariamente por adolescentes y jóvenes. En un principio, Jetsito decidió expulsar tanto a Axel como a la chica involucrada.
Hasta ahí, al menos, parecía que se estaba tomando el asunto con la seriedad que merecía. Sin embargo, al día siguiente ocurrió algo bastante cuestionable. A través de uno de sus moderadores, se hizo una encuesta para decidir si ambos debían ser desbaneados o no. La votación terminó en un empate y, ante esa situación, Hechito optó por permitir su regreso al servidor. Poco tiempo después, la chica involucrada abandonaría el servidor por su cuenta. Pero el caso de Axel no terminó ahí. Tiempo después, este imbécil volvería a protagonizar otra situación de acoso, esta vez dirigida hacia otra usuaria. Y antes de que alguien lo malinterprete, sí, esta persona era mayor de edad. Pero eso no hace que la situación deje de ser cuestionable. Sigue siendo bastante perturbador que un hombre de alrededor de 30 años tenga ese tipo de comportamiento con alguien que apenas acababa de entrar en la adultez. Tras este segundo incidente, Domercito finalmente tomó la decisión de banear a Axel de manera permanente. El problema es que esa medida pierde bastante peso cuando Axel sigue apareciendo y participando en los directos de Doomer hasta el día de hoy. Y ahí es donde surge la pregunta obvia: si realmente era una persona tan problemática y representaba un riesgo para tu comunidad, ¿por qué se le sigue permitiendo tener presencia alrededor de ese mismo entorno? Pero Axel no era la única persona asquerosa dentro del servidor de Doomer. También estaba presente un usuario llamado Sundrak, quien, según sus propias palabras, durante 2020 y 2021 se dedicaba a compartir e interactuar con contenido lolicón relacionado con personajes menores de edad. Ahora bien, alguien podría decir, eso es cosa del pasado, quizás se arrepintió y nunca volvió a hacer algo así. Y sería un argumento completamente válido, si no fuera porque estamos hablando de un adulto. De hecho, su cuenta de Twitter existía desde 2012, así que claramente no era alguien particularmente joven cuando ocurrieron esas situaciones. Doomercito lo sabía de antemano, pues Sundrak por 2021 mandó ese tipo de contenido en el servidor de otro enfermo llamado Strakov, servidor donde estaba Hechito. Menciono todo esto por una razón muy simple. Hechito siempre ha intentado proyectar una imagen de superioridad moral. Ha condenado públicamente el lolicón y otro tipo de contenidos similares, presentándose como alguien firme e intachable en esos temas. Sin embargo, al mismo tiempo, mantenía en su comunidad a personas que, como mínimo, tenían antecedentes y comportamientos bastante asquerosos. Pero incluso dejando todo eso de lado, todavía hay algo peor. Todos ya saben lo que ocurrió con la funa de Strakov 0. La pregunta que queda en el aire es otra: ¿de verdad no sabías nada de lo que hacía, Doomer? ¿O simplemente miraste hacia otro lado hasta que la verdad salió a la luz? Aquí viene un poco de fanservice para algunos amigos que están metidos en este caso. Seguramente muchos ya tienen un mínimo de contexto sobre la funa de Strakov 0, pero para quienes no sepan de qué estoy hablando, lo resumiré bastante. Strakov 0 fue acusado de ser un delincuente sexual, el cual se aprovechó carnalmente de una chica llamada Morature, quien publicó un hilo detallando su experiencia y exponiendo las actitudes de este imbécil. Y sí, todo esto ocurrió mientras él ya tenía esposa e hijos. Pero que Strakov sea un pedazo de mierda no es algo precisamente nuevo. Desde 2020 ya existían publicaciones y documentos señalando comportamientos bastante asquerosos por parte de este individuo. El problema es que, por una razón u otra, ninguna de esas acusaciones terminó afectando seriamente su imagen. Todo cambió cuando aparecieron nuevos testimonios, incluyendo el de una chica que lo acusó de haber mantenido conductas inapropiadas con ella cuando era menor de edad. No voy a ponerme a describir cada captura o cada conversación, porque ustedes ya conocen esta historia. El adulto busca ganarse la confianza de la otra persona, genera un vínculo de dependencia emocional y, en muchas ocasiones, recurre a la manipulación, al exceso de confianza o a la victimización para justificar sus actitudes de mierda. Estas actitudes no habrían sido un hecho aislado. Por eso es donde me surge la gran pregunta para ti, Hechito. Tú has estado en el servidor de Strakov desde 2021. Llevan años de amistad y de cercanía. ¿De verdad me estás diciendo que nunca viste nada? ¿Nunca escuchaste ninguna de las acusaciones? ¿Nunca te llegó ningún comentario sobre todo esto? Porque incluso personas mucho más alejadas de ese círculo ya conocían parte de estas denuncias desde hace años. Cuesta bastante creer que alguien tan cercano a él no supiera absolutamente nada. Tener dentro de una comunidad con tantos usuarios jóvenes a una persona que ha sido señalada por este tipo de conductas es una decisión muy cuestionable.
Si alguien acumula denuncias o acusaciones de haber intentado involucrarse sentimentalmente con chicas mucho menores que él, lo lógico sería tomar distancia mientras se esclarecen los hechos, no convertirlo en una de las personas de mayor confianza dentro de tu comunidad. Sin embargo, según lo que se ha mostrado públicamente, Strakov no solo seguía formando parte de ese entorno, sino que además era uno de tus colaboradores más cercanos y alguien a quien tratabas prácticamente como tu mano derecha. Todo este tema empezó a ganar mucha más repercusión cuando el usuario El Criticón de Internet publicó un video leyendo el testimonio de Morature y explicando las acusaciones que ella hacía contra Strakov. Después de eso, ustedes realizaron un directo para responder. En él participaron Jetsito, su pareja, señor Ako y el propio Strakov, quitando que Ako estaba de más. No voy a detenerme demasiado en ese directo porque ni siquiera se me menciona, pero sí hubo algo que me llamó bastante la atención. Que la pareja de Jetsito contara su experiencia personal como víctima de abuso sexual para responder a las críticas. Lamento sinceramente que haya pasado por una situación así. Nadie debería vivir algo semejante. Pero, al mismo tiempo, esa experiencia personal no responde a las acusaciones que se estaban debatiendo ni fortalece la defensa presentada. Cada víctima vive este tipo de situaciones de manera distinta, y comparar experiencias no aclara los hechos que se estaban cuestionando. Otro punto que me pareció llamativo fue la insistencia en decir que se metieron con la familia de Strakov. Hasta donde pude ver, lo que se mencionó públicamente fue que la habría engañado. No se expusieron datos personales de ella ni se la señaló como responsable de nada. Por eso me parece contradictorio utilizar el malestar que esa situación pudo haber causado como argumento de defensa, en lugar de responder directamente a las acusaciones que se estaban planteando. No solo eso, demuestra el poco respeto que le tienes al tener que usarla como escudo. Tú bien sabías que ella se sentiría afectada si la engañabas y no solo eso, con una chica que recién era mayor de edad y de forma no consentida, mientras que tú eres un vejete de casi 40, nadie tiene la culpa de tus acciones y sus consecuencias. Fuera de eso, gran parte del directo se centró en desacreditar tanto a Morature como a El Criticón de Internet, insinuando que todo se hizo únicamente para perjudicar a Jetsito. Pero ahí es donde surge una pregunta bastante simple. Si construyes gran parte de tu imagen pública condenando este tipo de conductas y, cuando una persona de tu círculo más cercano es acusada de ellas, en lugar de tomar distancia o pronunciarte con claridad terminas defendiéndola, ¿de verdad te sorprende que la gente cuestione esa postura? Sinceramente, ese directo me pareció una mierda, la mayor parte del tiempo no responde a las acusaciones a fondo y, para colmo, casi no muestran las capturas o pruebas de las que están hablando. Se limita a desviar la conversación, atacar a quienes los critican y repetir una y otra vez los mismos argumentos que ya fueron respondidos por Morature y Criticón. Pero dejando eso de lado y volviendo a la pregunta que hice hace un momento, la respuesta es clara. Jetsito sí era conocedor de cada funa que se le hizo a Strakov, eso se puede ver en tweets suyos que datan del año 2020, donde se ve que era claramente consciente de toda la porquería que rodeaba a Strakov. Y eso hace todavía más difícil sostener la idea de que todo lo ocurrido lo tomó completamente por sorpresa. Pero Strakov y las personas cuestionadas de su servidor no son los únicos casos que Jetsito ha intentado justificar, minimizar o encubrir. Muchos ya conocen la polémica de Axeldea. De hecho, yo mismo le dediqué un video explicando todo ese caso, así que no voy a repetir la historia desde cero. Lo realmente llamativo es otra cosa. ¿Qué dirían si les dijera que Jetsito llegó a afirmar que toda esa polémica era una estupidez? Y no fue un comentario privado ni algo sacado de contexto. Lo dijo públicamente, durante uno de sus propios directos. Porque te pueden meter un strike. La verdad, buena onda por parte tanto de Axel como de Galo, sinceramente. Axeldea lo furaron. La funa, a ver, gente, la funa de Axeldea, vamos a ser honestos. La funa de Axeldea es una estupidez. Es una pelotudez. Si ustedes vieron mi video se van a dar cuenta de que es una pelotudez. No me maten. Es una pelotudez. Además, yo les hago una pregunta. ¿Qué es más grave? Creo que esta pregunta es muy fácil. ¿Qué es más grave? ¿Lo que pasó con Pipe Pino o lo que pasó con Axeldea? Porque creo que todos los que tienen dos dedos de frente sabrán que lo de Pipe Pino es bastante peor. Y yo incluso se lo dije a Pipe Pino. Lo hablé, lo quise hablar con Pipe Pino. Él lo sabe. Así que, ya está. Lo de Pipe Pino es mucho peor. Literal.
Los dos están mal, güey. A ver, sí, pero pero si tengo que comparar uno con otro, la verdad es que lo de Pipe Pino es bastante peor, amigo. O sea, estamos hablando de un delito grave. Decir que un caso de presunto intento de grooming es una estupidez delante de una audiencia que confía en lo que dices me parece una de las posturas más irresponsables que puede tomar un creador de contenido. Además, comparar lo ocurrido con Pipe Pino y el caso de Axel Dea no responde a las acusaciones a fondo ni las desmiente. Solo desvía la conversación y demuestra una falta de objetividad cuando el involucrado es alguien que, por algún motivo, decides defender. Y lo que más me llamó la atención fue precisamente esa forma de minimizar el asunto. Independientemente de la opinión que cada uno tenga sobre los involucrados, estamos hablando de acusaciones que, si son ciertas, son extremadamente serias y merecen ser tratadas con responsabilidad, no reducidas a una simple estupidez. Axel Dea ya era mayor de edad cuando mantuvo esas conversaciones con Belén, que en ese momento era menor. Ese es precisamente el punto que tantas personas cuestionaron y por el que el caso terminó teniendo tanta repercusión, sobre todo porque se llevaban 5 años de diferencia. Incluso, en uno de sus vídeos, Dumercito afirmó que Axel Dea y Belén ya estaban en paz. Sin embargo, ya es sabido que eso es una mentira. Pero poco se puede esperar de una persona que encubrió a su amigo Groomer durante 6 años. Tienes un ego descomunal para lo que realmente eres. Da la impresión de que eres incapaz de reconocer un error incluso cuando las circunstancias ya no te dejan mucho margen para negarlo. ¿Qué tan difícil era decir me equivoqué? ¿Qué tan complicado era actuar conforme a la moral que tanto predicas en tus vídeos? Vives de decir lo obvio, diciendo que ciertas conductas como el grooming o acoso son condenables, pero cuando las acusaciones apuntan a alguien de tu círculo, esa supuesta firmeza desaparece por completo. Cuando el Criticón de Internet publicó el video sobre Strakov, fuiste directamente a comentarle con un tono desafiante, intentando intimidar a un chico mucho menor que tú. Y, paradójicamente, ese chico terminó demostrando mucha más madurez que varios de los adultos que salieron a defender lo indefendible en tu stream de porquería. Lo curioso es que esa actitud cambió bastante cuando el tema empezó a tener mucha más difusión y personas con un alcance mucho mayor como Dross comenzaron a hablar de él. Ahí ya no hubo tanta prepotencia. Ahí las respuestas fueron desapareciendo y, cuando el asunto salía en tu propio servidor, preferías esquivarlo o actuar como si no supieras de qué estaban hablando. Y eso dice mucho. También repites que mantienes todo lo que dijiste en aquel directo. Pero, sinceramente, ¿qué es exactamente lo que mantienes? Porque si con el tiempo fueron apareciendo más testimonios y más información pública que reforzaba las acusaciones, en lugar de hacer una autocrítica, seguiste actuando como si nada hubiera pasado. ¿No te recuerda a alguien? Ese ha sido tu problema desde el principio. Hablas con una seguridad absoluta, con una prepotencia que hace parecer que nunca puedes equivocarte. Pero cuando la realidad deja en evidencia que tu postura era cuestionable, desapareces o cambias el discurso sin asumir ninguna responsabilidad. Y no es la primera vez que haces algo así. Tampoco ayuda que señales constantemente las contradicciones de otros mientras ignoras las tuyas. Llegaste a criticar a Pipe Pino por el uso de cierto tipo de contenido en una miniatura, pero luego terminaste haciendo algo por lo que antes habías señalado a otros. Y antes de que alguien malinterprete esto, no estoy defendiendo a Pipe Pino. Estoy señalando la enorme hipocresía de exigir estándares que tú mismo no eres capaz de cumplir. Al final, el mayor problema no es tu contenido. Es tu actitud. Te cuesta aceptar críticas, te cuesta admitir errores y te cuesta reconocer cuando te equivocas. Crees que hablar con seguridad te da automáticamente la razón, cuando en realidad solo hace que tus contradicciones sean mucho más evidentes. Harías bien en dejar el ego de lado y empezar a aplicar en tu propia vida esa moral que tanto les exiges a los demás. No eres el primero que escupe para arriba con una enorme prepotencia, no eres el primero que acumula odio por su actitud de mierda, y tampoco eres el primero al que seguía y respetaba, pero luego por esas mismas conductas le hago un video. Sinceramente, hubiera preferido que este video terminara siendo una crítica a tu contenido, que era la idea original, y no un exposing donde, siendo honestos, no gano absolutamente nada más allá de decir lo que pienso. Dicho eso, quiero aprovechar para hablarles a ciertas personas. No las voy a mencionar porque no tengo interés en seguir agrandando puteríos más de lo que ya lo hace este video. Ellos saben perfectamente quiénes son. Si de verdad quieren ayudar a que estas situaciones no se repitan, hagan algo más que opinar en privado o dar apoyo moral desde las sombras.
Porque es muy fácil indignarse cuando otro hace el trabajo, pero desaparecer cuando llega el momento de actuar. Ese es uno de los mayores problemas de esta comunidad llena de falsos. Está llena de gente que espera a que otro exponga un tema para después subirse al tren, reciclar información y ganar visitas señalando actitudes que, irónicamente, muchos también tienen cuando nadie los está mirando. Y luego se preguntan por qué la comunidad de críticas en internet tiene tan mala fama. Y para terminar, un mensaje para cierta persona. No intentes aprovechar esta situación para limpiar tu imagen o hacer como si nunca hubiera pasado nada. La gente tiene memoria, y los cuestionamientos que existen hacia ti y hacia la persona que decidiste defender no desaparecen porque cambie el foco de atención. Mejor los dos vayan a buscar un trabajo, no es digno vivir de hacer dibujos porno xddddddd. Nunca me he considerado un moralista ni alguien que pueda dar lecciones de perfección. También he sido hipócrita en más de una ocasión, porque al final todos somos humanos, bueno, unos más que otros. Y siento que eso es algo que mucha gente olvidó desde 2021. Parece que para personas como Dumercito y varios creadores de contenido solo existen dos opciones: señalar los errores ajenos o fingir que los propios nunca existieron. No hace falta llenarte la boca hablando de moral, de justicia o de principios si después tus acciones contradicen todo lo que dices. Al final, todos nos equivocamos, sí, pero existe una diferencia enorme entre cometer un error, reconocerlo e intentar repararlo, y ser una basura de persona. Créanme cuando les digo que me guardé muchísimas cosas. Podría haber hecho un video de 1 hora o más, pero no era la intención, y tampoco tengo las ganas de hacerlo. Si en algún momento hay una respuesta y vale la pena seguir profundizando en el tema, quizá haya una segunda parte. Por ahora eso fue todo. Nos veremos quizás en 10 meses.